Era hora de probar los puntos de inicio en vivo. Y después de estar mirando varias ligas y encontrar un equipo que encaje conmigo, y es por eso que he decidido jugar con el Alavés durante 3 temporadas. La primera será para salvarlo, la segunda será para intentar crear un club y la tercera quiero dejarlo en puestos europeos. El Alavés no está pasando su mejor racha, actualmente la liga está 16º con 13 puntos, tiene el descenso muy cerquita y nuestro objetivo es salvarlo y dejarlo más o menos a media tabla. A todo esto le añadimos que solo disponemos de 4 millones en el club, va a ser complicado ya que nuestra plantilla actualmente es esta, te queda bastante floja yo creo para intentar salvarte en primera división, pero claro, gracias que tenemos los agentes libres. Y es por eso que hemos hecho una preselección de todos los jugadores que están libres actualmente que nos pueden servir para el club. Además tenemos 4 millones para gastar en sueldos, así que vamos a reformar un poquito el equipo. Lo primero que íbamos a cambiar era la delantera. Teníamos a Henry Martín como agente libre, era delantero. Tenía un valor de unos 19 millones, así que eso era una de las primeras cosas que íbamos a cambiar. El segundo que iba a llegar al club era César Huerta, era extremo izquierdo, también las bandas las teníamos que cambiar porque en ataque íbamos bastante justitos. Otro que iba a llegar al club también era banda, era extremo derecho, era Diego Lainet, también necesitábamos chicha arriba, así que iba a venir otro y solo faltaba uno más. El último era Carlos Rodríguez, MCO. Ya estaba todo completo, ya habíamos rejuvenecido y cambiado la plantilla, así que era momento de empezar a trabajar con el club. Llegaba el momento de enfrentarnos a nuestro primer reto y es que era el Leganés. Teníamos un reto complicado, ellos estaban más o menos igual que nosotros estábamos en el puesto 16 y ellos en el 14. El primer partido nos sale bien. Acabamos con 0-0 y hemos conseguido que al menos no encajemos ningún gol, así que seguimos adelante. Segundo partido que tenemos en esta nueva era y nos toca contra los Osasuna. Este rival ya sí que es más complicado, pero también salimos con un empate y poquito a poco vamos sumando puntos. Y es que mientras nuestro equipo seguía adaptándose en el campo, empezaban a llegar las victorias contra equipos que estaban muy por encima de nosotros. Íbamos a llegar al mercado de invierno con 16 millones y alguna que otra posición que tenemos que cambiar. Lo primero que íbamos a traer era un portero. Obviamente el que teníamos no nos servía y encajaba demasiados goles. Es por eso que decidimos traer a Luis Malagón, que también era agente libre. También necesitábamos traer un defensa que tuviese mejoría y tuviese liderazgo y un MC que también tuviese lo mismo. Liderazgo sobre todo. Así que era momento de ir buscando lo que nos había recomendado el ojeador y después de estar mirando por aquí un rato y ver lo que nos había traído, el primero que iba a pasar por las oficinas era César Tárrega, jugador de Valencia, defensa, jovencísimo, 22 años, con mucho margen de mejoría como vais a estar viendo aquí abajo. Y el otro que iba a venir y era el último fichaje era Jobe Bellingham, el hermano de Jude Bellingham. Lo traíamos directamente desde el Sunderland, también tiene mucho margen de mejoría, así que ahora sí que teníamos el equipo cerrado para completar la segunda vuelta. Y este es el equipo con el que íbamos a completar esa segunda vuelta. Yo lo veo bastante bien, hemos mejorado bastante el equipo, así que vamos a ir avanzando, vamos a ir simulando a ver cómo le va al equipo en la liga. Estamos en marzo, hemos simulado un par de meses, exactamente 3 desde enero, y bueno, la verdad que al equipo le ha ido bastante bien. Como podéis estar viendo por aquí, hemos llegado incluso a ganar a equipos como el Barcelona, así que vamos a ver cómo va la clasificación. Y es que hemos conseguido separarnos un poquito de los puestos de descenso. Ahora mismo el descenso lo cierra el Español con 26 puntos, pero nosotros tenemos 35 y es que tenemos 9 puntos más. Estamos en la jornada número 29, todavía quedan 9 jornadas para terminar y yo creo que ese margen nos va a dar un respiro. Este es el calendario que nos queda para terminar la liga y podéis estar viendo aquí que todavía nos falta enfrentarnos al Madrid, al Sevilla, a la Real Sociedad. Por aquí todavía tenemos al Atlético de Madrid, al Athletic Club de Bilbao, tenemos al Valencia, así que todavía nos queda trabajo por delante. Apenas quedaban 2 jornadas, estábamos peligrando en los puestos de descenso, pero necesitábamos puntuar para salvarnos. Si ganábamos este partido era la clave, ganar este partido era automáticamente ya salvarnos. Y conseguimos ese puntito, así que solo faltaba una jornada más. Con el objetivo ya cumplido hemos conseguido salvarnos, vamos a empezar la segunda temporada y así es como ha terminado el equipo. Obviamente de aquí van a salir algunos jugadores que me van a dar mucho más dinero
y con el que podremos tener ese margen para fichar jugadores. Es hora de empezar la segunda temporada con el Alavés y el club nos ha dado 19 millones para fichar y para formar un club. Obviamente vamos a conseguir mucho más porque va a empezar la operación salida. El primero que llega al club es Amas. Viene del Manchester United, es lateral izquierdo y vais a estar viendo por aquí abajo su potencial. Es verdad que empieza con muy poca valoración, pero lo vais a ver que va a crecer muchísimo. Ya tenemos un lateral izquierdo. Y aquí tenemos al siguiente jugador. Por aquí abajo vais a estar viendo su potencial. Este es nuestro nuevo delantero, además jovencísimo, 22 añitos. Bueno, confiamos en él. Y el último que va a entrar al club es un portero. Vais a estar viendo por aquí abajo su potencial. Es una de las mayores promesas que hay en EAFC 25. Así que ya tenemos portero y yo creo que ya se queda completa la plantilla. Ha llegado el momento de empezar la segunda temporada y vamos a empezar fuerte porque nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid. Este es nuestro primer calendario, 2 muy gordos y 2 flojetes. Y en el mes siguiente todavía nos queda el Real Madrid, así que yo creo que vamos a simular más o menos hasta finales de diciembre y veremos a ver qué tal le va al club. Recordemos que en este segundo año el objetivo sigue siendo la salvación y en el tercer año el objetivo es dejar al club ya en puestos europeos. Hemos llegado ya al 31 de enero. A ver, no sé cómo va el club, la verdad. Sé que la parte buena es que hemos ganado a muchos de nuestros rivales directos. Estamos en la Copa, pero no sé en qué posición, 16avos y nos ha tocado el Elche. Pero vamos a la Liga, que es lo importante. De momento estamos en el puesto número 11, estamos bastante bien porque el objetivo se está cumpliendo, que es la de salvar al club, porque el descenso ahora mismo lo cierra Las Palmas con 14 puntos. Está bastante bien, le sacamos 10 puntos de ventaja, el equipo está funcionando. Martín es el pichichi actualmente, aunque bueno, está el otro delantero, pero supongo que se van rotando porque al simular yo no elijo la alineación. Y la verdad es que Mega solo ha jugado 3 partidos, supongo que necesitará tiempo. No tengo intenciones de fichar ningún jugador ya que tampoco tenemos presupuesto, así que de momento si el club consigue salvarse esa temporada estará bastante bien. Este es nuestro rival en la Copa en 16avos, nos ha tocado el Elche que está en segunda división y conseguimos ganar 1-2, bien. Pasamos a la siguiente ronda, estamos en cuartos, recordemos que la Copa hasta semifinales es solo a un partido. Ya hay que tener mala suerte para que nos toque el Barça en octavos de la Copa del Rey. Bueno, ha sido un placer llegar hasta aquí, dudo mucho que ganemos a este equipo y efectivamente era muy complicado, pero bueno, a ver, hemos fallado encima de un penalti. Vamos a seguir pensando en la liga. Hemos llegado al 30 de abril y vamos a ver cómo está el club ahora mismo. Seguimos en el puesto número 11, tenemos 42 puntos. Los puestos de competición europea ya empiezan a estar en 56 puntos. Tenemos un poquito bastante de desventaja, pero bueno, también lo importante es que Las Palmas cierra el descenso con 27 puntos. Nosotros tenemos muchísimos más. Así que obviamente el objetivo yo creo que esta temporada está cumplido. Y bueno, las estadísticas aquí siguen. La verdad es que Martín sigue siendo el pichichi, pero no con muchos goles. Solo tiene 11. Yuri tiene 10. Huerta tiene 8. Y me interesa saber... Mega sí que ha estado jugando mucho más. Así que bueno, poco a poco se va adaptando al club. Solo ha marcado 4 goles, pero con eso me vale para que vaya cogiendo confianza para la temporada que viene. Los demás jugadores pues siguen creciendo. Pero me preocupa la falta de gol que tenemos. Pues ahora ya sí que sí, hemos terminado la temporada completa. Al final lo hemos dejado en el puesto número 10. Hemos subido un puestito. Así que bueno, los puestos de competiciones europeas ya los cerraba el Villarreal con 65. Eran 15 puntos más que nosotros. Pero yo creo que el equipo ya puede estar adaptado para la temporada que viene y depende del dinero que nos den, haremos algún fichaje así como muy top. Estamos ya en la tercera temporada y mirad lo que nos pide el club. En la Copa de España llegar a octavos, pero es que la Liga ya nos piden clasificarnos para las competiciones europeas, que es lo que yo había estimado más o menos en 3 temporadas clasificarnos. Así que el club quiere lo mismo, me parece muy bien. Pero claro, para eso nos tenéis que dar dinero. Y el club pone a nuestra disposición 32 millones. Ha subido bastante de 16 a 32. Así que viendo esto es hora de mirar el mercado y hacer algún fichaje que destaque. Después de mucho mirar, hemos decidido ir a por Adrián Bernabé. Juega en el Parma. Es muy jovencito y es español. Juega de MCO. Y para el que no lo conozca, es una joven promesa española. Después de este fichaje nos han sobrado 6 millones, pero yo creo que vamos a dejar el club así, no vamos a tocar mucho más,
porque hay jugadores que nos interesan pero no bajan de los 25-30 millones. No damos para más, así que esto es cómo se va a quedar el club. Vamos a intentar pelear por un puesto en competiciones europeas con este equipo. Yo lo veo bastante bien. El único quizás más flojete es Amas, tarda mucho en subir, pero igualmente confiamos en él, así que vamos para adelante. Hemos llegado a mitad de temporada y viendo el calendario creo que al equipo no le ha ido muy bien. Sí que hemos ganado al Barça, hemos empatado algún partido, pero vamos a mirar. Bueno, en la Copa estamos en 16avos contra el Español, pero me interesa la Liga. Estamos en 8ª posición, pero los puestos de competiciones europeas están a 10 puntos. Bastante difícil lo veo. No creo que el Athletic Club de Bilbao vaya a pechear mucho, así que bueno, si nos quedamos cerca, pues habrá servido para algo. También nos sirve que algún club de los que está arriba gane alguna competición europea para que ceda alguna posición y nosotros seguir subiendo. Si conseguimos llegar a la 7ª posición y alguno gana la Champions, nos cederá el puesto de competiciones europeas. En el ámbito goleador no es que vaya muy bien el club. Como podéis estar viendo, la Inés es el máximo goleador solo con 7 goles. Tenemos que arreglar esto, Hemos llegado al 30 de abril. Vamos a ver cómo va el club. Este último mes ha perdido muchísimos partidos y es que estamos en 10ª posición. Los puestos de Champions están a 10 puntos, estamos en la jornada número 33, quedan 5 partidos. Es matemáticamente imposible clasificarnos para puestos de competiciones europeas. Pero bueno, al menos hemos conseguido algo bueno, que es conseguir que el Alavés se establezca en primera división, que esté más o menos por mitad de la tabla para arriba. Vamos a terminar la temporada a ver dónde se queda finalmente el Alavés. Pues ya hemos terminado la 3ª temporada. Mirad el calendario, que el club solo se ha dedicado a empatar. O sea, increíble. No ha ganado ni ha perdido ningún partido. Simplemente se ha dedicado a empatar. Y finalmente dejamos el club en 10ª posición. Los puestos de competiciones europeas estaban en 66 puntos. 22 puntazos. Era imposible. Tampoco es que tuviésemos mucho gol, pero al menos hemos conseguido algunos objetivos que nos habíamos puesto. Y es que conseguimos salvar al Alavés de bajar a segunda división y establecerlo en la mitad de la tabla tirando para arriba. Yo, la verdad es que me voy bastante contenta porque la verdad es que con el poco presupuesto que teníamos, la plantilla que tenía el Alavés actualmente y todo, hemos conseguido hacer un equipo que es capaz de competir en la liga contra equipos grandes. Así que después de haber completado el objetivo de salvarlo durante 2 temporadas, pero no completar el objetivo de clasificarlos para competiciones europeas, vamos a ir a por el siguiente objetivo, el siguiente vídeo, que volveremos a intentar un desafío así. Tengo que mirar el club porque en segunda división española no nos deja pillar equipos. La verdad es que me hubiese gustado coger alguno de segunda división, un par, pero bueno, miraremos en alguna otra liga, algún equipo así que sea histórico, que esté pasando una mala racha. Así que si sabes de alguno, déjamelo en los comentarios, estaré mirando algunos equipos y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, por cierto, si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle me gusta, de activar la campanita, de suscribirte al canal para seguir teniendo vídeos como esto y nos vemos en el próximo desafío.